Vio las manos ásperas de una empleada doméstica y negó la oportunidad a su brillante hija. Pero su rechazo cruel fue un error fatal. Ahora está a punto de descubrir quién es realmente. Para Emily Hayes, de 10 años, la entrevista para la beca representaba un nuevo comienzo. Sus calificaciones eran impecables. Su madre, Susan, una trabajadora del hogar, había planchado con esmero su mejor vestido azul ya algo desteñido. Pero el director de la Academia Crestwood no vio a una estudiante prometedora. Vio las manos rojas y agrietadas de una madre que limpiaba casas. Llamó a su trabajo servicios domésticos y despidió a la niña con indiferencia. Dijo que no encajaría. Mintió alegando que el fondo de becas se había agotado. Juzgó a una niña brillante por el trabajo humilde de su madre. Pero el director, cómodo en su oficina elegante, cometió un error crítico. Nunca pensó en preguntar quién era el padre de Emily. Una pequeña mano llena de esperanza empujó una pesada puerta de roble que parecía demasiado grande para su tamaño. Emily, de 10 años, apretó con fuerza la mano de su madre. Su corazón latía como las alas de un gorrión. Aquel día debía marcar el inicio de una nueva vida en la prestigiosa Academia Crestwood. La mañana había comenzado antes del amanecer en su pequeño y ordenado apartamento. Emily había preparado su mejor vestido, el azul con pequeñas flores blancas. Tenía ya 2 años, pero su madre lo había planchado con perfección. El cabello rubio de la niña estaba recogido en una trenza apretada y limpia. ¿Estás segura de que me veo bien, mamá?, preguntó Emily, dando una vuelta en la pequeña cocina. Susan se arrodilló y alisó el vestido sobre las rodillas de su hija. Sus manos eran ásperas, los nudillos rojos por años de fregar y limpiar casas ajenas, pero su toque era suave y lleno de ternura. «Te ves preciosa, Emmy», dijo con voz orgullosa y cálida. «Más importante aún, te ves inteligente. Y eres inteligente. Te has ganado esta oportunidad». Emily asintió, aunque un nudo de preocupación se apretó en su estómago. Sabía lo duro que trabajaba su madre, y también sabía que Crestwood era una escuela para hijos de personas que no limpiaban casas. Pero la beca era por sus notas, y sus notas eran las mejores de toda la escuela. Eso debía bastar. Tomaron 2 autobuses para llegar a la zona de la ciudad donde se encontraba Crestwood. Las casas se volvían cada vez más grandes, escondidas tras muros de piedra y portones de hierro. Finalmente se detuvieron frente a la academia. Parecía menos una escuela y más un castillo sacado de los cuentos que Emily tanto leía. El edificio era de piedra gris oscura, cubierto de hiedra. «Guau», susurró Emily, mirando hacia arriba. «Respira profundo», dijo Susan apretándole la mano. «Recuerda lo que te dije, míralo a los ojos, y sé tú misma. Le vas a encantar». Sin embargo, al estar dentro, Emily no estaba tan segura. La oficina principal estaba en silencio. Una gruesa alfombra roja amortiguaba el sonido de sus pasos. El aire olía a cera de limón y a libros viejos e importantes. La luz del sol se filtraba por los ventanales iluminando retratos de hombres serios con trajes oscuros. Emily pensó que parecían mucho más elegantes que los cuadros de las casas que su madre limpiaba. Detrás de un gran escritorio de madera brillante se encontraba una mujer con ojos amables y una sonrisa cansada. «Hola, querida, debes de ser Emily Hayes. Soy la señorita Janice, la secretaria de la escuela». «Sí, señora», respondió Emily con educación. «Venimos a ver al director Cole», añadió Susan con voz suave pero firme. «Por supuesto, él las está esperando», dijo la secretaria señalando otra puerta pesada. La mano de Emily estaba húmeda por el sudor cuando su madre la sostuvo. Susan llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió una voz cortante. La oficina del director Alan Cole era aún más imponente que el pasillo. El escritorio era tan grande que parecía una muralla de madera oscura. Detrás de él estaba el director, un hombre tan rígido y pulido como los muebles que lo rodeaban. Su cabello gris estaba perfectamente cortado sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba un traje gris impecable y un broche dorado en la corbata. Escribía algo y no levantó la vista durante 1 minuto entero. Emily y Susan esperaron en silencio, sintiéndose pequeñas en aquella habitación alta y silenciosa.
Finalmente el señor Cole dejó la pluma con un pequeño clic. Las miró, pero sus ojos eran fríos. Señora Hayes, y esta es Emily. Buenos días, director Cole, dijo Susan esforzándose por sonar valiente. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Sí, respondió él lentamente, dejando que su mirada la recorriera de arriba abajo. Observó la blusa sencilla de Susan, el vestido algo gastado de Emily, y se detuvo un momento en las manos rojas y agrietadas de la madre. Emily sintió un calor de vergüenza subirle a las mejillas. No entendía por qué, pero instintivamente escondió sus manos detrás de la espalda. «Por favor, siéntense», dijo el director señalando 2 sillas duras que parecían estar a kilómetros de su escritorio. Abrió una carpeta. Emily alcanzó a leer su nombre en la pestaña. Hayes. Emily, empezó el director con voz suave pero sin calidez. El expediente académico es impresionante. Calificaciones muy altas. Trabaja muchísimo, intervino Susan, sonriendo con orgullo. Leí todo el tiempo. Sus maestros dicen que es la alumna más brillante que han tenido. Ya veo, respondió el señor Cole pasando la página mientras su expresión se endurecía apenas un poco. Emily observó cómo los ojos del director recorrían otra parte del papel. Veo aquí que su dirección es en la calle Elmwood. Sí, señor, respondió Susan. Es un apartamento pequeño, pero nosotras... Y su ocupación, señora Hayes, servicios domésticos. El modo en que pronunció esas palabras las hizo sonar sucias. Soy ama de llaves, dijo Susan alzando el mentón. Limpio para varias familias en el vecindario de West Hills. Ya veo, respondió el señor Cole, cerrando la carpeta con un sonido suave, pero que sonó a sentencia definitiva. Señora Hayes, Crestwood Academy es una de las escuelas preparatorias más prestigiosas del país. Nuestros estudiantes ingresan a universidades de la Ivy League. Nuestros estándares son exigentes. Emily puede cumplirlos, dijo Susan rápidamente. Lo sé. Solo necesita la oportunidad. No se trata solo de lo académico, señora Hayes, dijo el director, entrelazando los dedos mientras el brillo de su gemelo dorado relucía. Se trata de encajar. Nuestras familias están profundamente involucradas en la comunidad de Crestwood. Hay eventos benéficos, galas, compromisos sociales y financieros considerables. La solicitud era para la beca al mérito del fundador, dijo Susan con la voz cada vez más tensa. Decía que era una beca completa basada en las calificaciones. La beca, suspiró el señor Cole fingiendo tristeza. Desafortunadamente ha habido un cambio. El fondo de becas está agotado este año. Tuvimos un número inesperado de solicitantes. Emily vio cómo el color desaparecía del rostro de su madre. Agotado, repitió Susan. Pero nos dijeron... La carta decía que Emily era finalista, que debíamos venir hoy para la entrevista. Eso fue una formalidad, respondió el señor Cole con un gesto despectivo de la mano. Un error administrativo. Los fondos simplemente no están disponibles. Sin la beca, la matrícula anual es de $40,000. Emily soltó un pequeño jadeo. No sabía cuánto dinero era eso, pero la expresión de su madre le dijo que era imposible. Era más dinero que el que existía en todo su mundo. No entiendo, tartamudeó Susan. La expresión del señor Cole cambió. La falsa cortesía desapareció y solo quedó impaciencia. Señora Hayes, su hija es claramente una niña brillante, pero no asistirá a Crestwood. ¿Hay alguna otra forma?, preguntó Susan con voz temblorosa. ¿Un plan de pagos? Puedo trabajar más. Puedo... No será necesario, interrumpió el director con voz tan afilada como el cristal. Este entorno sería demasiado para ella. Se sentiría fuera de lugar. Los demás niños provienen de entornos distintos. ¿Distintos a qué?, preguntó Susan. Y ahora su tristeza se transformaba en rabia. De un entorno de empleada doméstica, dijo el señor Cole con frialdad. Estaría mejor en la escuela pública de su distrito. Sería un entorno más cómodo. El director se puso de pie. La reunión había terminado. Emily sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. No comprendía todas las palabras, pero comprendía el sentimiento.
Comprendía lo que significaba un no. Comprendía la manera en que el señor Cole miraba a su madre. Susan se levantó lentamente. Tomó la mano de Emily. La suya temblaba, pero el agarre era firme. Miró directamente al director con la espalda recta. «Usted ha juzgado a mi hija por mi trabajo», dijo con voz baja, temblando de furia. «La ha juzgado por el lugar donde vivimos. Ni siquiera le ha hecho una sola pregunta». «Ya he tomado mi decisión, señora Howe», dijo el director dándoles la espalda mientras miraba por su gran ventana los jardines perfectamente verdes. «La señorita Janice las acompañará a la salida». Susan giró y salió llevando a Emily de la mano. La niña miró atrás una última vez, pero el director seguía admirando el paisaje. Caminaron por la oficina silenciosa y reluciente. La señorita Janice, la secretaria, las observaba con el rostro lleno de compasión. Cuando Emily pasó junto a su escritorio, la mujer le deslizó algo en la mano con rapidez y discreción. Emily miró hacia abajo. Era una manzana roja y brillante. «Mantén la cabeza en alto, cariño», susurró la secretaria tan bajo que solo Emily pudo oírla. «Eres una estrella». La pesada puerta de roble se cerró detrás de ellas dejándolas fuera. Se quedaron de pie en los escalones de piedra de la gran escuela. El día soleado de pronto se sintió frío. Emily miró a su madre. El rostro de Susan estaba pálido, pero sus ojos ardían. Hacía un esfuerzo enorme por no llorar. «Mamá», susurró Emily. «¿Por qué nos odió?» Susan exhaló un largo suspiro tembloroso. Se dejó caer en el escalón más bajo y abrazó con fuerza a su hija. «Oh, cariño, no nos odia», susurró contra su cabello. «No nos conoce. Es un hombre pequeño, Emmy, un hombre pequeño y cruel que vive en un edificio grande y lujoso». «Y la beca», murmuró Emily entre lágrimas. «Mintió, ¿verdad?» «Sí, mi amor. No sé por qué, pero mintió». «Mintió», dijo Susan acariciándole el cabello. Emily se aferró a su madre con el rostro escondido en su hombro. El vestido azul ya no parecía especial. El castillo se había convertido en una caja gris y fría. «Quería ir allí, mamá», sollozó Emily suavemente. «Lo sé», susurró Susan, acariciándole el cabello. «Lo sé». Se quedaron sentadas durante mucho tiempo. Tuvieron que esperar 45 minutos para el próximo autobús. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Pasaron junto a las casas grandes con portones de hierro, luego por las más pequeñas y finalmente por las filas de apartamentos donde realmente pertenecían. Cuando regresaron a su apartamento se sentía diminuto, pero era cálido, y olía a canela por el desayuno que Susan había preparado esa mañana. Emily fue a su habitación. Tenía un pequeño escritorio junto a la ventana, y en la pared había pegado todos sus trabajos escolares. Cada uno tenía una estrella dorada o una A perfecta en la parte superior. Los miró y de repente le parecieron inútiles. Se sentó en la cama sosteniendo la manzana roja que la señorita Janice le había dado. Era lo único bueno que había ocurrido en todo el día. En la cocina Susan preparó 2 tazas de té. Aunque era mediodía, sus manos aún temblaban. Se sentía humillada, pero bajo esa humillación comenzó a formarse una ira fría y firme. No era solo por ella. Era por Emily, su hija brillante y buena que había sido despreciada, descartada solo porque su madre fregaba pisos. Susan miró la pared junto a la pequeña mesa del comedor. Era el espacio que ella llamaba la pared de papá. Estaba cubierta de fotografías, un joven sonriente con un uniforme militar impecable. El mismo hombre sosteniendo a la bebé Emily en brazos. El mismo hombre junto a otros soldados en un lugar arenoso, todos sonriendo. Junto a las fotos había varios objetos enmarcados, una bandera estadounidense, cuidadosamente doblada una medalla Purple Heart, una Distinguished Service Cross. Y encima de todo una sola fotografía de su esposo, el coronel Michael Hayes, tomada justo antes de su última misión. No estaba muerto, pero a veces se sentía igual de lejano. Estaba destinado en Washington, D.C., trabajando en un puesto de alto nivel en el Pentágono. Su labor era silenciosa, seria y vital. Habían decidido juntos que Emily debía tener una vida estable, no la de una niña de militar que cambia de ciudad cada año.
Así que Susan y Emily se quedaron allí y Michael las visitaba cuando podía. Enviaba la mayor parte de su salario a casa, pero Susan quería hacerlo por sí misma. Trabajaba como ama de llaves por elección. Quería contribuir, quería enseñarle a su hija el valor del trabajo duro. Nunca Ziaposo se había sentido avergonzada de eso. Hasta hoy. Hoy su trabajo había sido usado como un arma contra su propia hija. Miró el teléfono de la pared. Michael era un hombre ocupado siempre en reuniones importantes protegiendo al país. Odiaba molestarlo con algo así. Le parecía insignificante comparado con su mundo. Pero entonces pensó en el rostro de Emily, en los ojos fríos del director Cole, en la mentira. El fondo está agotado. Aquello no era solo un rechazo. Era una injusticia. Susan tomó el teléfono y marcó el número que sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que una voz profesional respondiera. Oficina del Estado Mayor Conjunto. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Hola, dijo Susan, su voz ahora más firme. Habla Susan Hayes. Necesito hablar con el coronel Michael Hayes. Es una emergencia familiar. Pasaron 3 largos minutos. Susan se quedó de pie, enredando el cable del teléfono entre sus dedos. Miró la foto de Michael con su uniforme de gala. Se veía tan fuerte, tan seguro. ¿Qué pensaría de ella? ¿Llorando por culpa de un hombre grosero en una oficina elegante? No era una guerra. No era una amenaza nacional. Emily estaba a salvo. Ellas estaban a salvo. Tal vez esto no era una emergencia. Tal vez estaba exagerando. Estaba a punto de colgar cuando la línea hizo clic. Susan, la voz de su esposo era profunda, tranquila, pero cortante. Era el tono que usaba cuando estaba preocupado cuando lo apartaban de un trabajo importante. Michael, lo siento. Lo siento mucho por llamarte en el trabajo. Emily está bien. ¿Estás herida? Sus preguntas fueron rápidas, sus prioridades claras. Estamos bien. Estamos a salvo, respondió Susan rápidamente con lágrimas en los ojos. No es eso, es la escuela. Michael guardó silencio unos segundos. Estaba procesando Crestwood la entrevista. ¿Qué pasó?, preguntó al fin. Susan respiró temblorosamente y le contó toda la mañana. Le habló del edificio hermoso de la secretaria, la señorita Janice, y luego del director Cole. No me hizo ninguna pregunta, Michael. Solo nos miró. Me preguntó por mi trabajo. ¿Tu trabajo?, dijo Michael. Lo llamó servicios domésticos. Y luego dijo que la beca ya no existía, que estaba agotada, que fue un error administrativo. Eso no suena bien, dijo Michael. Su voz ya no tenía el tono de un esposo preocupado, sino el filo frío y controlado del coronel Hayes. No fue correcto, susurró Susan mientras la rabia volvía a encenderse. Sabía que mentía. Dijo que Emily no encajaría, que estaría más cómoda en la escuela pública. La rechazó Michael. Rechazó a nuestra hija porque yo limpio casas. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, interminable. Susan podía imaginar el rostro de su esposo, no enrojecido por la ira, sino pálido, con la mandíbula apretada. ¿Cómo se llama ese hombre?, preguntó finalmente Michael, con voz perfectamente controlada. Cole. Director Alan Cole. Alan Cole. Crestwood Academy, repitió Michael lentamente como grabando el nombre en su mente. Susan, hiciste exactamente lo correcto al llamarme. Esto no es aceptable. Simplemente... Veo su carita, dijo Susan rompiendo en llanto. Se esforzó tanto, Michael. Es tan inteligente. Y él le rompió el corazón. No lo hará, respondió Michael con tono firme. Era una promesa. Escúchame bien, esto no es algo pequeño. Eres la mejor mujer que conozco, y Emily es lo mejor de los dos. No hay un solo lugar en este mundo donde ella no encaje. ¿Me entiendes? Sí, susurró Susan. Tengo que hacer unas llamadas. Esto no ha terminado. Consuela a nuestra hija. Dile
Dile que su padre está muy orgulloso de ella. Dile que se ganó ese lugar y no dejaré que un hombre mezquino se lo quite. ¿Vas a venir a casa?, preguntó ella. Aún no. Es mejor si manejo esto desde aquí primero. Pero te llamaré esta noche. Te amo. Yo también te amo. Colgó el teléfono. Se sintió mejor. Ya no estaba sola en aquello. Pero también sintió un nuevo tipo de temor. Michael era un hombre que resolvía problemas, y cuando se concentraba en uno, normalmente el problema terminaba arrepintiéndose. Emily estaba en su pequeña habitación. Había escuchado la parte de la conversación de su madre. Oyó la palabra papá. Oyó emergencia. Oyó a su madre llorar. Una piedra fría de culpa se instaló en su estómago. Sabía que el trabajo de su padre era secreto, que tenía que ver con proteger al país. Lo imaginó en una sala oscura llena de mapas y hombres importantes. Y ahora su madre lo había llamado llorando. Todo porque Emily no era lo suficientemente buena para esa escuela elegante. Había fallado y su fracaso era tan grande que se había convertido en una emergencia familiar. Había molestado a su padre. Había hecho llorar a su madre. Los trabajos colgados en la pared parecían ahora burlarse de ella. Susan entró en la habitación. Tenía los ojos un poco rojos, pero el rostro sereno y lleno de nueva determinación. Se sentó al borde de la cama de Emily. «Hola, cariño», dijo suavemente. «Escuché que hablabas con papá», susurró Emily sin mirarla. Solo observaba la manzana roja entre sus manos. «Sí. Le conté lo que pasó. ¿Está enojado?», preguntó la niña. «Es una emergencia por mi culpa». «¿Por qué fallé?». El corazón de Susan se rompió de nuevo. Abrazó a su hija con fuerza. «Oh, Emmy. No. Escúchame bien. Tú no fallaste. Eres perfecta. Eres brillante». Ese hombre, el director Cole, fue el que falló. Él falló en su trabajo. ¿Pero por qué dijo que no?, preguntó Emily. «Porque es un necio», respondió Susan, simplemente. «Es un hombre que solo ve el dinero. No puede ver lo que realmente importa. No puede ver el corazón ni la inteligencia. Y tú tienes más de ambos de lo que él jamás podrá entender». «¿Qué dijo papá?», preguntó Emily. «Dijo que está muy orgulloso de ti. Y dijo que te ganaste ese lugar, que hará unas llamadas para arreglarlo». «¿Puede hacerlo?», preguntó la niña. «Tu padre», respondió Susan con una pequeña sonrisa llena de orgullo, «puede hacer casi cualquier cosa que se proponga». Esa noche cenaron una comida sencilla, sopa y sándwiches. El apartamento se sentía seguro, pero el mundo cruel afuera parecía más cercano que nunca. Emily tuvo problemas para dormir. Seguía pensando en los ojos fríos del señor Cole, en la palabra housekeeper y en por qué sonaba tan sucia cuando él la decía. Esa misma tarde, en su amplia oficina de Crestwood, el director Alan Cole se sentía muy complacido consigo mismo. Ordenó los archivos sobre su escritorio. El expediente de Hayes ya estaba en la pila de rechazados para que la señorita Janice lo procesara. Había resuelto un problema difícil. La niña era brillante, sí, pero habría sido un inconveniente. Necesitaría ayuda con los uniformes. Se sentiría pobre en los bailes benéficos. Se convenció de que le había hecho un favor. Era una bondad realmente. Y lo más importante, había salvado la plaza de la beca. Presionó el timbre del intercomunicador. «Señorita Janice, por favor, entre». Janice entró con su libreta lista. Sus ojos amables lucían cansados. «Señor Cole». Janice, sobre la beca del fundador. «Tengo excelentes noticias. Voy a otorgársela a Jessica Harrington». La mujer se detuvo. «Los Harrington, señor, pero las calificaciones de su hija son promedio». «Jessica es una buena chica», dijo Cole con rigidez, «y su familia comprende la importancia de contribuir a la comunidad. Su padre y yo hablamos la semana pasada. Está muy interesado en financiar nuestro nuevo gimnasio. Esta beca demostrará que estamos comprometidos con su familia». «Entonces, ¿le dará la beca a la hija del hombre que financia el gimnasio?», preguntó Janice con voz cuidadosamente neutral. «Se llama Desarrollo Janice.
Así funcionan las escuelas, como esta, dijo el director con fastidio. Por favor, llame al señor Harrington. Dígale que tengo buenas noticias para él. Estará encantado. ¿Y qué debo decirles a los otros finalistas de la beca? Dígales que el fondo está agotado. Es una explicación simple y limpia. Nadie sale lastimado. El señor Cole sonrió satisfecho. Eso será todo. Janice lo miró por un largo momento. Vio a un hombre pequeño y codicioso, protegido por un escritorio grande y caro. Sí, señor Cole. De inmediato. Volvió a su puesto. Miró el teléfono. El solo pensar en llamar a los Harrington le revolvía el estómago. No podía dejar de imaginar el rostro esperanzado de aquella niña rubia, ni las manos rojas y agrietadas de su pobre madre. Janice llevaba 20 años trabajando en Crestwood. Amaba la escuela, pero no siempre amaba a las personas que la dirigían. Antes de poder hacer la llamada, su propia línea comenzó a sonar. Respondió con su saludo profesional de siempre: Academia Crestwood, habla la señorita Janice. La voz de un hombre cortés, pero tan firme como el acero, se escuchó al otro lado. Buenas tardes, necesito hablar con el director Alan Cole, por favor. Por supuesto, señor. ¿Podría saber quién llama aquí? El general Peterson. Llamo desde el Pentágono en nombre del Estado Mayor Conjunto. Janice se enderezó de inmediato. El bolígrafo se le cayó de la mano sobre el escritorio. El Pentágono. El Estado Mayor Conjunto. Aquello estaba muy por encima de cualquier llamada de un padre común. Un momento, general, dijo con la mano ligeramente temblorosa. Presionó el botón del intercomunicador para conectar con la oficina del director. Estoy ocupado, Janice, replicó la voz cortante del señor Cole. Señor, disculpe, respondió ella con tono formal y tenso, pero tengo en la línea al general Peterson. Dice que llama desde el Pentágono. Hubo un silencio. La irritación de Conco se desvaneció al instante, reemplazada por una súbita oleada de interés. El Pentágono. Debía tratarse de una familia influyente, quizá el hijo de un senador o la hija de un general. Justo el tipo de estudiante que él quería atraer. No lo hagas esperar, Janice, dijo con voz de seda. Pásalo de inmediato. Janice pulsó el botón y conectó la llamada. Se recostó en su silla, el corazón latiéndole con fuerza. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero una sensación extraña comenzó a recorrerla. Miró el número telefónico de la familia Harrington. Decidió que esperaría un poco antes de hacer esa llamada. En su oficina, el director Cole se arregló la corbata y alisó la chaqueta del traje. Tomó un sorbo de agua. Quería sonar fuerte e imponente. Aquello podría ser una oportunidad. Levantó el auricular. Habla Alan Cole. Señor Cole, la voz del otro lado era profunda, clara y cargada de una autoridad que Cole jamás había escuchado. No era una voz que pidiera. Era una voz que ordenaba. Soy el general Mark Peterson. Llamo desde la oficina del Estado Mayor Conjunto. General, dijo Cole de inmediato, adoptando un tono cálido y respetuoso. ¡Qué honor! ¿En qué puede servirle la Academia Crestwood a usted y a nuestras Fuerzas Armadas? Llamo por un asunto administrativo específico, respondió el general sin devolver las cortesías. Se trata de su beca al mérito del fundador. El estómago de Cole dio un vuelco. Pensó en la familia Harrington. ¿Tendrían alguna conexión militar que él desconociera? Por supuesto, general, dijo, esforzándose por sonar servicial. Es nuestro reconocimiento más prestigioso para nuevos estudiantes. Justo hemos completado el proceso de selección, así que entendemos, interrumpió el general. También entendemos que una finalista para esa beca, una niña con un expediente académico perfecto, fue informada esta mañana de que el fondo de becas estaba agotado. ¿Puede confirmarlo, Cole? Sintió un hilo frío de sudor recorrerle la espalda. Aquello no era sobre los Harrington. Bueno, sí, general, balbuceó, perdiendo la compostura profesional. Tuvimos un número inesperado de solicitantes calificados. Fue una decisión muy difícil. Un simple asunto administrativo, se lo aseguro. Un error administrativo, creo que fue el término utilizado, dijo el general. Su voz era hielo puro. Señor Cole, la niña en cuestión es Emily Hayes. La sangre se le heló.
Apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y ella es la hija de la empleada doméstica. ¿Cómo podía ser? Emily Hayes repitió intentando sonar confundido como si apenas recordara el nombre. No me haga perder el tiempo, señor Cole. Emily Hayes. 10 años, cabello rubio, solicitante de la beca del fundador, hija de Susan Hayes. Dijo el general haciendo una pausa antes de pronunciar con peso y lentitud, e hija del coronel Michael Hayes. Cole dejó de respirar. Coronel, yo no estaba al tanto de una conexión militar, logró decir con voz débil. Ese es precisamente el problema, respondió el general Peterson. Usted no estaba al tanto. No sabía que el coronel Hayes es uno de los oficiales estratégicos más condecorados del ejército de los Estados Unidos. No sabía que actualmente desempeña un cargo de alta importancia en el Pentágono. Y por supuesto no sabía que el ejército estadounidense ve con muy malos ojos que se trate con prejuicio a las familias de sus miembros. Prejuicio, chilló Cole con voz aguda. Le aseguro, general, que no hubo tal cosa. Fue solo un asunto financiero. El fondo de becas, lo interrumpió el general con un tono peligrosamente bajo, ese mismo que usted le dijo a la señora Hayes que estaba agotado. Y sin embargo, nuestra información indica que esta misma tarde, usted otorgó esa beca a una tal Jessica Harrington. Cole sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podían saberlo? El general continuó con voz implacable. Nuestra información sugiere que el señor Harrington, padre de la señorita Jessica Harrington, es un posible donante para una nueva instalación deportiva y que el expediente académico de su hija es promedio. No está ni de lejos al nivel de la hija de un héroe nacional. Un hombre que le recuerdo recibió una bala en Kandahar, para que personas como usted pudieran sentarse en oficinas seguras y cómodas a administrar fondos de becas. Cole temblaba. Estaba completamente expuesto. Aquello no era un error administrativo. Era un escándalo. General, parece que he sido mal informado, balbuceó. Ha habido un terrible malentendido. Mi departamento financiero debió de... Usted es el departamento financiero, señor Cole, lo interrumpió el general con tono gélido. Usted es el director y usted es quien va a corregir esto. El coronel Hayes y su esposa no pidieron un trato especial. Solo pidieron lo que su hija ganó con mérito, una oportunidad justa. Usted se la negó. Lo hizo basándose en el trabajo sencillo y honesto de su madre. Yo puedo... Lo revisaré de inmediato, tartamudeó Cole. Harás más que revisarlo, ordenó el general Peterson, su voz resonando como un disparo. Corregirás este error administrativo. Llamarás a la señora Hayes, le ofrecerás tus disculpas y otorgarás a Emily Hayes la beca completa que se ganó. ¿Ha quedado claro? Sí, general. Perfectamente claro. Espero recibir una llamada del coronel Hayes antes de las 09, celo de mañana, confirmando que esto se ha cumplido, añadió el general tras una breve pausa. Y señor Cole, este tipo de malentendidos dejan muy mal parada a la dirección de una institución. Muy mal parada, de hecho. Que tenga un buen día. La línea se cortó. Alan Cole se quedó sentado en su escritorio temblando. Su traje gris tan pulcro horas antes estaba empapado de sudor. Miró el teléfono como si fuera una serpiente. Había insultado a una empleada doméstica y había provocado que todo el peso del ejército de los Estados Unidos cayera sobre su cabeza. Miró el número del señor Harrington. La llamada que estaba a punto de hacer a su preciado donante se había convertido en una pesadilla. Afuera la señorita Janice no había escuchado las palabras, pero sí el tono. Había oído cómo la voz segura y arrogante del director se transformaba en un chillido agudo y desesperado. Había escuchado las palabras «sí, general». Cuando el intercomunicador sonó al fin su timbre, era débil, casi tembloroso. Janice. «Sí, señor Cole. Tráigame el expediente de Jessica Harrington. Y entrégame también el de Emily Hayes. Ahora». «Sí, señor», respondió ella.
Se levantó con una pequeña sonrisa secreta en el rostro y fue directamente a la pila de rechazados para sacar el archivo de Emily. A unos 200 metros, en una oficina segura y silenciosa de Washington, D.C., el coronel Michael Hayes colgaba el teléfono. No llevaba uniforme. Vestía una simple camiseta tipo polo negra y pantalones de tela, la indumentaria de civil exigida para su puesto en el Pentágono. Se quedó mirando la foto de Susan y Emily sobre su escritorio. La puerta se abrió y entró un hombre corpulento con uniforme de gala y estrellas en los hombros, el general Peterson. No era un hombre frío. En realidad era el amigo más antiguo y mentor de Michael. Y bien, preguntó el general con voz grave pero amistosa. «Se dio», respondió Michael con la mandíbula tensa. «Lo arreglará». «Más le vale», gruñó el general. «Un hombre que desprecia un trabajo honesto no merece mi respeto. Y hacerlo con tu familia, Mike, después de todo lo que has...» Mark lo interrumpió Michael suavemente. «No quiero agradecimientos. Solo quería que se resolviera. Te debo esta». «No me debes nada», dijo el general con firmeza. «Es lo mínimo que podemos hacer. Tú cuidas de este país. Nosotros cuidamos de tu familia. Ese es el trato». Ahora sobre el informe para el secretario. Michael asintió, su mente volviendo poco a poco a los mapas y asuntos de seguridad nacional. Pero por un momento sus pensamientos permanecieron en el pequeño apartamento de la calle Elmwood. Esa noche, el teléfono sonó en el apartamento de los Hayes. Emily, que hacía su tarea en la pequeña mesa del comedor, dio un salto. Susan fue a contestar dudando un segundo antes de levantar el auricular. «Hola, soy yo». La voz de Michael sonó tranquila y firme al otro lado. «Michael, ¿encontraste algo?» «Sí», respondió él. «Hice algunas averiguaciones. Parece que hubo un error administrativo importante, tal como sospechábamos». «¿Qué significa eso?», preguntó Susan apretando el teléfono. «Significa que el director Cole reconsiderará su decisión. Tengo la fuerte impresión de que recibirás otra llamada de la escuela probablemente mañana por la mañana». «¿Estás seguro?», susurró Susan, sin atreverse a ilusionarse. «Estoy seguro», dijo Michael. «Solo prepárate para aceptar sus disculpas». «Sus disculpas», repitió ella. «Creo que estará muy motivado para hacerlo», respondió con calma. «¿Y cómo está Emmy?». Susan miró a su hija. Emily la observaba con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y esperanza. «Está aquí mismo. Es una roca, Michael. Igual que su padre». «Tú eres la roca, Susan», dijo él con suavidad. «Llamaré el fin de semana. Las amo a las dos. Nosotras también te amamos. Cuídate». Susan colgó el teléfono y se volvió hacia Emily. «Era papá», dijo Emily con los ojos muy abiertos. Lo arregló. Susan abrazó a su hija con fuerza. «Eso cree, cariño. Dice que ese hombre malo cometió un gran error. Y está a punto de descubrir cuán grande fue». A la mañana siguiente, Alan Cole llegó a la Academia Crestwood antes de que saliera el sol. No había dormido. Estaba pálido, despeinado y con ojeras profundas. Su primera llamada fue para el señor Harrington. Fue un desastre. Como que un error, bramó Harrington al otro lado de la línea. «Usted me aseguró que Jessica había sido aceptada. Me dio su palabra». «Lo sé, Robert, lo sé», dijo Cole, limpiándose el sudor del rostro con un pañuelo. «Pero había habido una revisión. La junta de fideicomisarios intervino. Sintieron que la beca principal debía otorgarse a otra candidata. Un caso especial». «Un caso especial», repitió Harrington furioso. «Usted me dijo que el fondo estaba agotado». «Es un mentiroso, Cole. Aún podemos encontrar un lugar para Jessica». «No en su escuela», rugió Harrington. «Y olvídese del gimnasio. Retiro mi apoyo. Oirá de mis abogados». La línea se cortó. Cole se quedó en su escritorio con la cabeza entre las manos. En solo 12 horas. Había sido humillado por un general. Había perdido una donación de $1 millón. Y ahora debía hacer la llamada más humillante de todas. Buscó el número de Susan Hayes. Marcó con la mano temblorosa.
El teléfono sonó rompiendo el silencio de la mañana en el pequeño apartamento de los Hayes. Susan y Emily estaban sentadas a la mesa de la cocina. Emily apenas movía el cereal en su tazón. No tenía apetito. Susan bebía café con el estómago hecho un nudo. Ambas miraron el teléfono. Sonó una segunda vez. Podría ser él, susurró Susan. Se levantó, se secó las palmas húmedas en el pantalón y respiró hondo antes de contestar. Hola, habla Susan Hayes. Una voz de hombre carraspeó débilmente al otro lado. Señora Hayes, aquí habla el director Alan Cole de la Academia Crestwood. Susan se irguió. Sostuvo el teléfono con fuerza. No dijo nada. Dejó que el silencio se estirara. Llamó por nuestra reunión de ayer, balbuceó él, con respecto a su hija Emily. Recuerdo la reunión, respondió Susan con voz calmada y fría. Sí. Bueno, parece que señora Hayes, yo estaba operando con información incorrecta. Ha habido un significativo error administrativo. Susan casi se echó a reír al oír esas palabras. Error administrativo. Exactamente la misma frase que Michael había usado. Así dijo ella. ¿Y qué tipo de error fue ese, señor Cole? Es un asunto financiero muy aburrido. Los números estaban equivocados. Al parecer, el fondo de la beca del fundador no está agotado después de todo. Está en excelente estado. Hablaba rápido, atropellando las palabras. Ya veo, dijo Susan, y a la luz de esta nueva información, continuó Cole. Y después de revisar nuevamente el expediente de Emily, su expediente verdaderamente excepcional, me complace enormemente ofrecerle oficialmente la beca al mérito del fundador, con nuestras más profundas disculpas por la confusión, el malentendido. Estaba disculpándose. El mismo hombre que el día anterior había mirado sus manos con desprecio, que había despedido a su hija con un gesto arrogante. Susan sintió una satisfacción fría, casi feroz, pero no la dejó asomar en su voz. Pensó en Emily mirándola con ojos llenos de esperanza. Así que está aceptando a mi hija en la Academia Crestwood, dijo Susan sin hacer una pregunta, solo afirmándolo. Sí, absolutamente, respondió Cole, con un tono de falsa alegría desesperada. Es exactamente el tipo de estudiante que queremos en Crestwood. Una niña verdaderamente brillante. Sería un honor tenerla. ¿Y sobre la adaptación?, preguntó Susan, sin poder contenerse. Ayer estaba preocupado de que no encajara, que estaría más cómoda en su escuela local. Hubo un ruido ahogado al otro lado de la línea. Yo me expresé mal, balbuceó Cole. Fue un día difícil. El estrés puede hacer que uno diga tonterías. Por supuesto que encajará. Será una de nuestras alumnas más destacadas. Estoy muy arrepentido por la angustia que le causé a usted y a su hija. Me equivoqué. Era una disculpa completa. Una rendición total. Gracias por aclararlo, señor Cole, dijo Susan con serenidad. En nombre de Emily aceptamos la beca. Y aceptamos su lugar en su escuela. Maravilloso, maravilloso, dijo él aliviado. Por favor, tráigala esta mañana. Podemos finalizar la documentación. Un nuevo comienzo, digamos a las 10. A las 10, repitió Susan. Estaremos allí. Colgó el teléfono sin despedirse. Se volvió hacia su hija. Emily estaba de pie junto a la mesa con los puños cerrados a los lados. Mamá, susurró Emily. Susan soltó el aire que había estado conteniendo durante 2 días. Una sonrisa lenta y amplia se extendió por el rostro de Susan. ¿Lo lograste?, Emmy dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Conseguimos la beca. Vas a ir a Crestwood. Emily la miró un segundo. La esperanza en sus ojos floreció en una alegría brillante, desbordante. ¡Lo logré!, gritó. ¡Lo logré! Corrió y se lanzó a los brazos de su madre. Susan la levantó del suelo y la giró por la pequeña cocina. Por primera vez en 2 días el apartamento no se sintió pequeño en absoluto. Se sintió tan grande como el cielo. Dijo que estaba equivocado, mamá.
Lo dijo, rió Emily. Sí, respondió Susan bajándola al suelo. Dijo que cometió un terrible error. La alegría de Emily se desvaneció un poco. Alzó la vista hacia su madre, su mente de 10 años trabajando con seriedad. Mamá. ¿Por qué cambió de opinión? Susan se sentó a la mesa y acomodó a Emily en su regazo. Este era el momento difícil. Bueno, cariño, como dijo papá, hubo un gran error. Y papá hizo una llamada para ayudar a corregirlo. Llamó al señor Cole. No exactamente, mi amor. Papá conoce a algunas personas muy importantes, muy buenas personas que creen en hacer lo correcto. Y una de ellas, un hombre muy importante, llamó al señor Cole. Le explicó que había cometido un error. Le explicó que había sido muy, muy injusto con una niña maravillosa e inteligente. ¿Por qué nos juzgó?, preguntó Emily. Sí, cariño. Porque nos juzgó, dijo Susan alisando el cabello rubio de su hija. Miró mi trabajo y se formó una idea. No sabía nada de nosotras. No sabía de todas tus estrellas doradas. Y tampoco sabía... No sabía sobre papá, terminó Emily suavemente. Exacto, dijo Susan. No sabía que su padre es un héroe. Y no sabía que su padre y su madre no iban a dejar que se saliera con la suya. Emily se quedó en silencio pensativa. Entonces, el amigo de papá le gritó. Susan sonrió. No creo que haya tenido que gritar, cielo. A veces cuando tienes mucha autoridad solo necesitas hablar. Y la gente escucha. Tu padre tiene mucha autoridad incluso cuando está lejos. Guau, dijo Emily encantada. Le gustaba cómo sonaba todo aquello. Se sentía como una historia de uno de sus libros. Los buenos habían ganado, y el hombre malo había tenido que disculparse. Ahora, dijo Susan levantándose. Tenemos que estar en esa escuela a las 10. Vamos a ponerte tu vestido azul. Está bien, respondió Emily. Esta vez cuando se puso el vestido le pareció completamente nuevo. En la Academia Crestwood, Alan Cole estaba hecho trizas. Había colgado el teléfono tras hablar con Susan Hayes. Su aceptación fría y digna había sido peor que si ella le hubiera gritado. En ese instante comprendió que ya no tenía ningún poder sobre ella. Había perdido la donación de los Harrington. Tenía a un general del ejército supervisando sus decisiones. Y se había visto obligado a disculparse con una ama de llaves. El intercomunicador zumbó. Era la señorita Janice. Señor Cole, la señora Hayes y su hija llegarán a las 10 para completar el papeleo. Su voz era perfectamente profesional, pero él podía oír la sonrisa detrás. Sí, Janice, respondió entre dientes. Tenga listo el paquete completo de aceptación de la beca del fundador. Ah, y señor Cole, añadió ella. ¿Qué pasa?, gruñó. Acaba de llegar un paquete para usted desde Washington D. Sí, solo... Déjelo sobre mi escritorio, dijo sin interés. Un momento después, Janice entró y colocó un sobre grande y grueso sobre el escritorio. No tenía sello postal. Había sido entregado por un mensajero especial. La dirección de remitente era una sola línea sobria: Department of the Army. Janice salió cerrando la puerta con suavidad. Cole se quedó mirando el sobre. Lo abrió con un abrecartas. Sus manos seguían temblando. Dentro no había cartas, solo una carpeta gruesa y brillante. La abrió. La primera página era una biografía coronel Michael T. Hayes. Leyó sobre la Academia Militar. Leyó sobre los títulos avanzados. Leyó sobre las misiones y despliegues, la mayoría cubiertos por líneas negras de confidencialidad. Leyó sobre las medallas, la Distinguished Service Cross, la Silver Star, la Purple Heart, con 2 racimos de hojas de roble. Leyó sobre su cargo actual: asesor estratégico principal, Oficina del Estado Mayor Conjunto. El rostro de Alan Cole se volvió del color de la ceniza. Ese era el esposo de la mujer a la que había despreciado. Ese era el padre de la niña a la que había dicho que no encajaba. No había insultado solo a una ama de llaves. Había insultado a un héroe de guerra condecorado, un hombre que respondía directamente ante los líderes militares más poderosos del mundo. Y de pronto lo comprendió con un horror nauseabundo. Esto no había sido un error administrativo. Había sido una operación militar.
Lo habían rodeado, acorralado y derrotado, sin que él siquiera viera venir al enemigo. Dejó caer el expediente sobre el escritorio. Miró el reloj. Eran las 9:30. Llegarían en 30 minutos. El pánico del día anterior había desaparecido. En su lugar solo quedaba un miedo profundo, frío y sin fondo. El segundo viaje en autobús hacia Crestwood fue diferente. Emily iba sentada con la espalda recta mirando por la ventana. Las casas grandes ya no le parecían tan intimidantes. Ya no parecían mansiones. Solo casas. Emily no se sentía una niña pequeña pidiendo un favor. Era una estudiante y pertenecía allí. Susan la tomó de la mano, pero esta vez su agarre era tranquilo, sin tensión. Mientras caminaban por el sendero de piedra, las pesadas puertas de roble de la escuela parecían abrirse con un poco más de facilidad. Al entrar, la oficina principal ya no estaba en silencio. La señorita Janice estaba en su escritorio, pero no estaba sola. De pie junto a la ventana alta había 2 hombres con uniforme. No era el camuflaje que Emily había visto en las fotos de su padre cuando estaba lejos. Eran uniformes azul oscuro impecables cubiertos de medallas y cintas brillantes. Estaban perfectamente planchados, poderosos. Uno de los hombres era mayor, de cabello gris y estrellas en los hombros. Parecía sacado de los retratos que colgaban en las paredes, solo que este era real. El otro hombre se volvió cuando la puerta se abrió. Era alto y fuerte. Su rostro era serio, pero sus ojos sonreían. «Papá», susurró Emily. El coronel Michael Hayes rompió su postura formal y se arrodilló abriendo los brazos. «Hola, mi Emmy Bean», dijo con voz gruesa por la emoción. Emily soltó la mano de su madre y corrió. Atravesó el piso reluciente y se lanzó a los brazos de su padre. Él la alzó en un abrazo tan apretado que la levantó del suelo. «Estás aquí», lloró ella contra su hombro. «De verdad estás aquí». «Te dije que lo arreglaría», susurró él besando la coronilla de su cabello rubio. «Tenía que venir a ver a mi niña en su primer día». Susan se acercó con lágrimas corriendo por las mejillas. Michael extendió un brazo y la atrajo también al abrazo. Sostuvo a sus 2 chicas, su familia, en medio de la oficina principal de la Academia Crestwood. «Te extrañé, Mike», susurró Susan. «Yo te extrañé más», respondió él. Después de un largo momento se separaron. Michael se incorporó tomando la mano de Emily. El otro hombre, el general, dio un paso al frente. Tenía una sonrisa amable, casi de abuelo. «Tú debes ser Emily», dijo con voz grave y amistosa. «He oído muchas cosas sobre ti». «¿Usted fue el que llamó?», preguntó Emily con admiración en la voz. El general rió suavemente. «Así es, soy el general Peterson. Tu padre y yo nos conocemos desde hace muchos años. No podíamos dejar que un pequeño error administrativo se interpusiera en el camino de una estudiante tan brillante, ¿verdad?» «No, señor», respondió Emily con seriedad. En ese momento se abrió la puerta de la oficina del director. Alan Cole apareció en el umbral. Estaba pálido, los ojos desorbitados y nerviosos. No miraba a Susan ni a Emily. Miraba los uniformes, miraba las medallas. Miraba las estrellas en los hombros del general Peterson. Miraba al hombre, cuyo expediente aún estaba sobre su escritorio. «Señor Cole», dijo el general Peterson. Su voz ya no sonaba bondadosa. Era la voz de un comandante. «Estamos aquí para finalizar el papeleo de Emily Hayes». Alan Cole miró al coronel Hayes, reconoció el rostro de la biografía, el héroe de guerra, el hombre al que había ofendido. «Coronel». General tartamudeó. No los esperaba. «Por favor, pasen todos ustedes». «Gracias, señor Cole», respondió Michael con voz tranquila y fría. Apretó la mano de Emily. «Creo que ya conoce a mi esposa. Y esta es mi hija». Entraron en la gran oficina. La misma habitación que el día anterior se había sentido enorme e intimidante, ahora parecía pequeña, sofocante, reducida por la presencia de los 2 hombres uniformados. Alan Cole era una sombra de sí mismo, un charco de nervios intentando mantener la forma. Sudaba. Su rostro tenía un tono gris enfermizo.
Sus ojos iban de las estrellas del general Peterson a las hileras de medallas en el pecho del coronel Hayes y de allí al archivo condenatorio sobre su escritorio. «Por favor, siéntense, por favor», dijo Cole, señalando no las sillas duras del día anterior, sino el sofá y los sillones de cuero caro en la esquina de su oficina. «¿Puedo ofrecerles café?» «Agua». «No estamos aquí por café, señor Cole», dijo el general Peterson. Su voz profunda hizo vibrar los ventanales. No se sentó. Permaneció de pie con las manos entrelazadas tras la espalda, observando los retratos de los fundadores de la escuela. El coronel Hayes tampoco se sentó. Caminó despacio con pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Pasó junto al escritorio y se colocó al lado de su esposa y su hija, posando una mano sobre el hombro de Emily. Miró a Cole con una calma gélida analítica. Era la mirada de un hombre que fija un objetivo. «Tiene los documentos, ¿verdad?», dijo Michael. No era una pregunta. «Sí, por supuesto», balbuceó Cole, tropezando detrás de su escritorio. Derribó un portalápices. «Aquí están. Los formularios de aceptación de la beca del fundador. Una beca completa por 4 años». Sostuvo los papeles con manos temblorosas. Michael no los tomó. Asintió a su esposa. Susan dio un paso adelante. La espalda recta, la barbilla alta. Caminó hasta el magnífico escritorio desde el que había sido humillada el día anterior. Miró a Alan Cole a los ojos. En su mirada no había miedo ni compasión. Solo extendió la mano. Cole, temblando, colocó los papeles en su mano. Esa mano que había juzgado, esa mano que había llamado servicios domésticos. Susan tomó los documentos y una pluma. Empezó a firmar su letra firme y elegante, llenando las líneas con seguridad. «Señor Cole», dijo Michael, su voz baja pero llena de autoridad, atrayendo la mirada aterrada del director. «Sí, coronel», balbuceó Cole. «Creo que tiene algo que decirle a mi hija». Los ojos de Cole se movieron bruscamente hacia Emily. La niña estaba de pie erguida sosteniendo la mano de su padre. No sonreía. Solo lo miraba. Él estaba acorralado. Lo sabía. Los hombres en su oficina no habían venido a negociar. Habían venido a aceptar su rendición. Tragó saliva y el sonido fue tan fuerte que llenó el silencio. «Sí. Por supuesto», murmuró. Se apartó torpemente del escritorio y caminó alrededor de él. Se detuvo frente a la niña de 10 años. Era el hombre más poderoso de Crestwood. Pero en ese momento estaba ahí, terrorizado de la hija de una empleada doméstica. Intentó inclinarse, pero la espalda rígida solo le permitió una torpe reverencia. Emily empezó con la voz quebrada. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Emily, yo quería disculparme contigo. Estuve equivocado». Emily lo observaba en silencio. «Cometí un terrible error de juicio», tartamudeó. «Tú eres una estudiante brillante. Nosotros en Crestwood estamos honrados de tenerte. Estoy muy arrepentido por la forma en que traté a ti y a tu madre. Espero que puedas aceptar mis disculpas». Emily lo miró. Vio a un hombre pequeño y asustado. La gran oficina elegante era solo un disfraz. No era un gigante de los cuentos. Solo era un hombre que había sido cruel y que había sido descubierto. Asintió una sola vez. «Acepto su disculpa, señor Cole», dijo con voz clara y suave, pero más fuerte que la suya. Cole pareció a punto de desmayarse de alivio. «Maravilloso. Gracias. Muchas gracias». Susan colocó los documentos firmados sobre el escritorio. «Hemos terminado aquí». «Sí». «Sí, por supuesto», respondió Cole. «Las clases comienzan el lunes. Tendremos listo su uniforme y el paquete de libros. La señorita Janice se encargará de eso». «Eso no será necesario», lo interrumpió Michael con tono cortante. Puso una mano en la espalda de Susan. «Vámonos». El general Peterson se volvió desde la ventana.
Señor Cole, dijo su voz con un filo de advertencia, confiamos en que este será el final de todos los errores administrativos en esta institución. Le aseguro que el Departamento del Ejército mantiene un gran interés en el bienestar de sus familias. Sí, general. Absolutamente general. Entendido, susurró Cole casi sin voz. El coronel Hayes, Susan y Emily se dieron la vuelta y salieron. El general Peterson lo siguió lanzándole a Cole una última mirada que prometía consecuencias si alguna vez olvidaba este día. La pesada puerta se cerró tras ellos dejando a Alan Cole solo en su majestuosa oficina. Era un hombre roto. Se dejó caer en su silla de cuero su carrera hecha añicos. Había salvado una beca, pero había perdido todo lo demás. En la oficina principal el aire se sentía claro y luminoso. La señorita Janice estaba en su escritorio fingiendo escribir, pero sus ojos rojos y su sonrisa la delataban. Cuando la familia y el general pasaron, ella se puso de pie. «Bienvenida a Crestwood», Emily dijo con voz cálida y sincera. «Estamos muy felices de tenerte aquí». Emily soltó la mano de su padre y se acercó al escritorio. Miró a la mujer amable que había sido la única luz en aquella primera visita tan oscura. «Gracias, señorita Janice», dijo Emily. Luego metió la mano en el bolsillo de su vestido azul. «Me comí la manzana. Estaba muy rica». Los ojos de Janice, ¿sí?, se llenaron de lágrimas. Extendió la mano y apretó brevemente la pequeña mano de la niña. «De nada, querida», susurró. «De nada. Vas a hacer grandes cosas aquí». El general Peterson sonrió. «¿Ves, Mike? Te dije que esta era una buena escuela. Solo tenía una manzana podrida a cargo». Miró su reloj. «Bueno, debo irme. Tengo un vuelo que tomar». «Susan, un placer volver a verte». «Y jovencita», dijo mirando a Emily con un gesto formal y respetuoso. «Espero ver tu nombre en lo más alto del cuadro de honor». «Sí, señor», dijo Emily haciendo un pequeño saludo torpe. El general rió un sonido cálido y poderoso. Le dio a Michael un abrazo firme. «Cuida de ellas, Mike. Siempre, Mark. Gracias por todo». El general se marchó y las puertas principales se cerraron tras él. Por un momento los tres se quedaron de pie en el pasillo brillante y silencioso. Era la primera vez en 6 meses que estaban juntos como familia. «Bueno», dijo Michael mirando a su hija. «Es un lugar bastante elegante». Está bien», respondió Emily encogiéndose de hombros. «Es solo un edificio». Susan y Michael rieron. «Vamos», dijo Michael tomando la mano de Susan con una y la de Emily con la otra. «Las voy a llevar a almorzar. A donde quieran». «¿A cualquier lugar?», preguntó Emily. «Cualquier lugar», dijo Michael sonriendo. «¿Podemos comer hamburguesas?», preguntó Emily con entusiasmo. «Podemos comer todas las hamburguesas del mundo», respondió él. Empujaron juntos las pesadas puertas de roble. Al salir bajo la luz brillante de la mañana, Susan miró hacia atrás a las torres grises de Crestwood Academy. Ya no parecía un castillo frío ni una caja de piedra. Era solo una escuela. Y su hija pertenecía allí. 2 días después estaban en la estación de autobuses. El cielo era gris, y una llovizna fina caía sobre el pavimento. Michael vestía ropa de civil, su bolso apoyado a sus pies. Su tiempo se había terminado. «¿Tienes que irte, papi?», preguntó Emily aferrándose a su chaqueta. «Tengo que hacerlo, mi Emmy Bean», dijo él arrodillándose. Le acomodó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. «Debo volver a mi trabajo. El general Peterson no puede divertirse solo», bromeó ella. Michael rió un sonido corto y cálido. «Espero que no tenga que gritarle a más directores. Ese no es realmente mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que la gente buena esté a salvo para que puedan hacer lo suyo, como tu mamá, o como tú yendo a la escuela». «Te quiero, papi», susurró Emily abrazándolo fuerte. «Yo te quiero más, chiquitina. Pórtate bien, escucha a tu mamá y estudia mucho. Te ganaste esto». «Lo haré», prometió ella. Michael se puso de pie y se volvió hacia Susan. Se miraron sin necesidad de palabras.
Gracias, Mike, dijo ella en voz baja. Yo no habría sabido cómo hacerlo. Hiciste todo bien, Susan, respondió él. Le tomó las manos, esas manos rojas y agrietadas por el trabajo. Las giró y besó las palmas. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña por estas manos. Han construido nuestra vida, han criado a nuestra hija. Son las manos más fuertes y honorables que conozco. Susan lloró entonces lágrimas de orgullo y amor. Te amo, Michael. Vuelve siempre a casa a salvo, dijo él. La besó. Luego besó una última vez a Emily. Tomó su bolso, les dio una mirada final y subió al autobús. Susan y Emily se quedaron saludando hasta que el vehículo dobló la esquina. La mañana del lunes amaneció brillante y despejada. Susan acompañó a Emily hasta las altas rejas de hierro de Crestwood Academy. Esta vez Emily no llevaba su vestido azul. Vestía el uniforme de la escuela, una falda escocesa verde oscuro, camisa blanca impecable y un blazer verde. Le quedaba perfecto. Parecía inteligente. Parecía que pertenecía allí. Susan se arrodilló igual que aquel primer día. Muy bien, dijo con voz suave. Una nueva aventura. ¿Estás asustada? Emily miró el gran edificio de piedra. Vio a otros niños bajando de autos lujosos, todos con el mismo uniforme. Respiró hondo. Un poco, admitió con honestidad. Pero estoy más emocionada. Como dijiste, es solo un edificio, le recordó Susan besándole la frente. Y tú eres la niña más lista dentro de él. Ve, estaré aquí a las 3 para recogerte. Emily asintió. Se puso la mochila al hombro. Empezó a caminar hacia la entrada, pero se detuvo. A unos pasos otra niña estaba sola. También llevaba un uniforme nuevo. Retorcía nerviosa un botón de su chaqueta con los ojos húmedos al borde de las lágrimas. Emily la observó. Luego miró a su madre. Susan le devolvió una sonrisa leve, orgullosa, un gesto que decía, «Sabes qué hacer». Emily caminó hacia la niña. «Hola», dijo con voz clara y amable. «Me llamo Emily». «Es mi primer día también». La otra niña levantó la vista con un alivio visible. Yo soy Jessica», dijo. «Estoy asustada». «Yo también un poco», admitió Emily. «Pero mi papá dice que está bien tener miedo mientras seas valiente de todas formas». Le tendió la mano. «¿Quieres entrar conmigo?», Jessica asintió con una sonrisa tímida que rompía su miedo. Tomó la mano de Emily. Susan observó cómo su hija, la hija de una empleada doméstica, la hija de un héroe de guerra, atravesaba las puertas de la gran escuela. No lo hacía con la cabeza baja. Caminaba con la cabeza en alto, levantando a otra persona con ella. Ella pertenecía allí. Y ahí terminaremos la historia de Emily. Por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que sirva como recordatorio de la fuerza silenciosa y la dignidad que se esconden en personas como Susan, o del valor claro y sencillo de una niña como Emily. Es una historia sobre cómo podemos juzgar con facilidad por las cosas equivocadas, como la aspereza de unas manos, y pasar por alto lo que realmente importa. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te conmovió esta historia, cuéntame qué estabas haciendo mientras la escuchabas. ¿Descansando al final del día o camino al trabajo? Me encanta leer sus comentarios. Y si quieres seguir encontrando historias como esta, un me gusta o una suscripción ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima.